muy buenos días a todos los participantes de los webinars Ancagua. Bueno, el día de hoy, sábado, tenemos nuestra segunda jornada de los webinars de este mes de marzo dedicados a las mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En Ancagua no hemos querido dedicarle solo un día para este reconocimiento o la presentación de mujeres que vienen resaltando profesionalmente en el ámbito del arbitraje y el derecho de la construcción a través de los Dispute Boroda. En esta oportunidad, nosotros tenemos a una invitada muy especial, que es una mujer profesional que viene resaltando no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y es la doctora Tatiana Herrera. Perdón, la doctora Tatiana Herrada. La doctora es árbitro y directora de CDR Consulting. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en Derecho de la Construcción por la Universidad de Melbourne de Australia. También tiene un LLM internacional en Dispute Resolution por la Universidad Queen Mary de London. Es especialista en Derecho de la Construcción y Resolución de la Controversia. Y la doctora es directora, como le indiqué en un inicio, de CDR Consulting, consultora especializada en Derecho de la Construcción y Resolución de Controversias, en donde asesora en la construcción, en la estructuración contractual de proyectos de ingeniería y construcción de distintos sectores, así como en la administración contractual y solución de disputas ante arbitrajes, JRDs y Dispute Board. Asimismo, la doctora Tatiana es docente a nivel de posgrado en los cursos de arbitraje, junta de resolución de disputas, Dispute Board y gestión de reclamaciones en construcción. Bueno, sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a la doctora Tatiana. Adelante, doctora Tatiana. Buenos días con todos. Muchas gracias, Francesca, por la invitación y por la presentación. Felicito además esta iniciativa de haber organizado este mes en homenaje al Día de la Mujer. Estoy muy contenta por todos los avances que vamos logrando las mujeres a nivel profesional y a nivel académico. No sé si se me escucha bien, solo para confirmar. Sí, doctora, muy bien, se le escucha muy bien. Ya, perfecto. Bien, a mí me han invitado a que conversemos el día de hoy respecto de los DAPs, de las reclamaciones de construcción y de las reglas ICC, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al grano. A ver, debemos empezar por contextualizar este tema tan interesante y que está adquiriendo cada vez mayor relevancia, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en claro es que el DAP es un mecanismo, como ustedes saben, de resolución de controversias que ha sido creado principalmente para asistir la ejecución de proyectos de construcción, de ingeniería y construcción, proyectos de infraestructura, ¿de acuerdo? Es muy parecida. La lógica es muy parecida a las juntas de resolución de disputas, ¿no? Que están reguladas en la ley de contrataciones con el Estado peruano. Siempre que hablemos de un DAP o de una JRD, vamos a estar hablando de controversias de construcción, ¿ok? Bien, por eso es que es importante saber cuáles son y en qué consisten las reclamaciones de construcción. ¿Por qué? Porque principalmente durante la ejecución de un proyecto de construcción, las reclamaciones que van a surgir, o mejor dicho, las reclamaciones que van a surgir y aquellas que van a ser o prevenidas o resueltas por un DAP, van a tener una naturaleza técnica muy alta, ¿de acuerdo? Aquellas otras controversias que tengan un contenido mucho más jurídico, mucho más contractual, van a ser seguramente escaladas hasta un tribunal arbitral, ¿de acuerdo? Bien, entonces, siguiente diapositiva, por favor.
Doctora Tatiana, mil disculpas que le interrumpa. Si es posible, Sí. podría encender su cámara porque se apagó automáticamente en la introducción. Mm, Por alguna razón no me permite el sistema. Pensé que ustedes lo habían bloqueado. Me sale un mensaje que no se puede iniciar el video porque al anfitrión lo ha parado. No sé si es por eso. Ah, ya. Voy a pedir que lo solucionen entonces le avisamos, doctora. Sí, no hay problema. Ok, bien. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide, por favor. Siguiente. Bien, vamos a empezar por lo básico. Las reclamaciones de construcción. Las reclamaciones de construcción son principalmente tres. En primer lugar, tenemos a las variaciones, ¿de acuerdo? Pueden haber controversias relacionadas con las variaciones de alcances de los trabajos, sea que los trabajos contratados inicialmente para un proyecto de construcción vayan a terminar teniendo o mayores o menores actividades que ejecutarse, y eso se traduce en una mayor o menor cantidad de metrados, o sea, de cantidad de trabajo a ejecutar, pero también de una variación de costos, ¿ok? Entonces, en la ley de contrataciones estas variaciones se denominan adicionales, pero así como hay adicionales, hay varias ocasiones en las que los proyectos requieren algunas deducciones de trabajo, ¿no? Unas reducciones también se les denomina, ¿ok? Entonces, este tipo de controversias surgen de una manera muy usual en los proyectos de construcción, ¿de acuerdo? Cuando no había o cuando no se había previsto un JRD o un DAP, lo que sucedía es que estas controversias se escalaban hasta un tribunal arbitral, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por el otro lado, el análisis que podía hacer un tribunal arbitral de las controversias relacionadas con los adicionales, en el caso de la ley de contrataciones, era muy poco, porque como ustedes saben, las obras adicionales tienen un tratamiento específico en la ley de contrataciones y los árbitros están prohibidos de analizar si la decisión adoptada por el titular de la entidad de conceder o no una obra adicional estuvo bien efectuada, ¿de acuerdo? Ya hace varios años, como ustedes saben, este tipo de decisiones han sido reservadas para que las conozcan el Poder Judicial. Son materias no arbitrales, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros estamos hablando de los Dispute Adjudication Board, estamos hablando de proyectos que no se rigen por la ley de contrataciones, ¿de acuerdo? Al no regirse por la ley de contrataciones, entonces este tipo de controversias se resuelven con estricta aplicación de lo regulado en el contrato, en el Código Civil peruano y en el reglamento de Dispute Board de la ICC. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si tenemos que estamos frente a un proyecto de construcción que se rige bajo este marco normativo, entonces las controversias relacionadas con este tipo de temas, de las variaciones, ¿no es cierto?, pueden ser atendidas en el propio proceso de ejecución de la obra directamente por los DAPs, ¿de acuerdo? Y bueno, si es que las partes no estuviesen de acuerdo con lo decidido por el DAP, entonces tienen siempre expedito su derecho a iniciar un proceso arbitral, ¿de acuerdo? Segundo tipo de reclamaciones, las demoras. Las demoras son, son la categoría de reclamaciones, yo creo que más conocidas por todos, ¿no? Involucran, por ejemplo, la presentación de solicitudes de ampliaciones de plazo, ¿no? O en inglés se les llama, o en otros contratos se les llama extensiones de tiempo también, ¿ok? Básicamente, lo que hace un contratista en este tipo de proyectos es solicitarle al propietario de la obra que le otorgue días adicionales, usualmente más el reconocimiento de los gastos generales, ¿no es cierto? Por la ocurrencia de algunas circunstancias o de algunos eventos que no formaron parte ni de los riesgos ni de las responsabilidades de un contratista, ¿de acuerdo? Este tipo de controversias para todos los que tienen una experiencia un poquito larga en la contratación estatal, y si nos vamos para el 2015, que es antes que se implemente, por ejemplo, un JRD en la ley de contrataciones con el Estado,
Lo que tenemos es que todos los arbitrajes de contratación estatal derivados de una obra pública, todos tenían una solicitud de ampliación de plazo como controversia, ¿de acuerdo? En aquella época lo que pasaba es que las solicitudes de ampliación de plazo se formulaban o durante o al final de casi al final ya de la ejecución del contrato, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la finalidad era simplemente que el contratista recuperara el plazo que él sentía que había perdido, ¿no es cierto?, para reencauzar su contrato en términos de penalidades, en términos de plazo, de fechas de cumplimiento, etcétera, ¿ok? Con la introducción de un dispute board o de un DAP, lo que tenemos es que cambia todo el esquema de la gestión de las controversias de un proyecto de construcción. Entonces ya no estamos hablando, no estamos frente a una filosofía que simplemente se centre en resolver, compensar problemas o controversias que ya surgieron, sino que la principal finalidad tanto de un dispute board como de una JRD es hacer que el propio mecanismo que es el DAP, a través de las personas que asisten, que son los miembros del DAP, ¿no es cierto?, asistan, acompañen a las partes durante la ejecución del proyecto, principalmente para prevenir la generación, la ocurrencia de controversias, ¿de acuerdo? Esto supone que la intervención del DAP es temprana y es oportuna, ¿ok? De manera que junto con las partes puedan identificar cuáles son los problemas que van surgiendo e ir encontrando soluciones de manera rápida, ¿no? Y con estas iniciativas lo que se logra es impedir o evitar que los problemas vayan escalando hasta convertirse en una disputa. ¿Ok? Bien. Y luego tenemos la tercera categoría, que son las reclamaciones de disrupción, que son, estas tienen una larga data en la historia del derecho de la construcción, pero con todo este fenómeno de la pandemia y del COVID, yo creo que el número de controversias que se están presentando un tipo de reclamación en la cual el contratista lo que principalmente hace es solicitarle al propietario de la obra que se le compense por una pérdida de rendimientos que ha tenido durante la ejecución de un contrato, ¿no es cierto?, en cuestiones de tiempo y en cuestiones de los dineros asociados, por causas que no le son atribuibles a él, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, a diferencia de las reclamaciones por demoras, lo que principalmente solicita un contratista es un reconocimiento económico. Y en algunos casos, este reconocimiento económico viene asociado de una solicitud de ampliación de plazo. Pero lo que uno reclama en una ampliación de plazo, lo que reclama en una controversia, en una solicitud por improductividad, son conceptos distintos. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las tres categorías de las reclamaciones de construcción, ¿no es cierto? Variaciones, demoras y disrupción, ¿ok? ¿Por qué les comento esto? Porque básicamente todo lo que va a verse en un proceso de construcción, en un proyecto de construcción, y el tipo de controversias en las cuales vamos a recibir asistencia de parte de un DAP tienen que ver casi siempre con estas tres categorías. Cualquier problema, cualquier hecho que suceda, casi siempre se tiene que clasificar en esto se trata de un problema de un mayor o menor alcance, ¿ok? Es más o menos trabajo el que tiene que hacer un contratista, ¿ok? Se está cambiando cuál iba a ser el resultado final de una obra de construcción. Esa es la primera categoría. La segunda categoría es, estamos hablando de que el contratista requiere más tiempo por cualquier razón que sea considerada como una causa que permite el otorgamiento de una ampliación de plazo. Bien. Y en tercer lugar, esta problemática que se está sufriendo, por ejemplo, la típica, ¿no? La implementación de las medidas de seguridad a raíz del COVID, ¿ok? Cuando muchos contratistas tuvieron que adaptar toda su planificación para la ejecución de los proyectos con la implementación de estas medidas de seguridad. Utilizan más mascarillas, ¿no?
respetar el distanciamiento entre un obrero y el otro, los horarios de trabajo, ¿no es cierto? Las pruebas que se le hacen para evitar el contagio. Hubieron una serie de medidas que los constructores están obligados a acatarlas por ley, ¿de acuerdo? Este ajuste de estas medidas, ¿de acuerdo? Supone un impacto en la organización inicial de un contratista, porque cuando un contratista planifica cómo va a ejecutar una obra, considera la cantidad de trabajos que tiene que ejecutar, cuánto tiempo cuenta para eso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuenta cuántos obreros necesita para construir un hospital, ¿de acuerdo? Un hospital que se tiene que culminar en 10 meses, ¿ok? Cada uno de esos obreros es medido en tiempos de horas hombre, ¿de acuerdo? Entonces él considera que todos los 100 obreros que le había proyectado iban a trabajar unas 8 horas al día, de lunes a sábado, ¿de acuerdo? Y claro, con este ritmo de trabajo lo que se va a lograr es que la obra avance al ritmo previsto. Si es que a esta programación inicial hay que meterle algunos ajustes, como por ejemplo el distanciamiento social, ¿no? Entonces, por distanciamiento social ya no pueden haber 100 obreros, sino que pueden haber solamente 60, ¿ok? Y luego tenemos que uno de los obreros o dos se enferman de COVID. Entonces esos obreros tienen que salir. Pero no solamente se contagiaron de COVID, sino que estuvieron en contacto con otros obreros. Entonces esos obreros también tienen que ser separados por el riesgo de que puedan contagiar. Entonces imagínate en ese escenario la cantidad de pequeñas situaciones que van surgiendo, que van impactando en los rendimientos en el cálculo inicial que hizo un contratista para poder culminar la obra a tiempo. Entonces, al final, ¿no es cierto? Nos damos con la sorpresa de que la implementación de esta medida puede resultar en que el tiempo previsto no resulte suficiente, ¿de acuerdo? Pero además, que los recursos que él consideró y que se pagaron igual, porque al obrero igual le pagaron sus 8 horas y le pagaron igual su sueldo semanal, su jornal semanal, aun cuando se enfermó de COVID, aun cuando ya no trabajó las 8 horas, sino solamente 5, ¿me dejo entender? Entonces, este tipo de situaciones son los hechos que dan lugar a que un contratista presente una reclamación por disrupción o por improductividad, ¿de acuerdo? Y este tipo de reclamaciones es muy, muy, muy conocida durante la ejecución del contrato y son las típicas reclamaciones en las cuales el DAP interviene, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué les he hablado de esto que parece como súper técnico y no tener relación aparente con el DAP? Y es que es entender estas tres categorías, estos tres tipos de reclamaciones de construcción es fundamental para que ustedes puedan entender para qué sirve un DAP. ¿Cuál es la principal diferencia entre el tipo de controversias que conoce un DAP frente al tipo de controversias que conoce un tribunal arbitral? ¿No es cierto? ¿Y cuál es el aporte? ¿No? ¿Por qué es que agrega valor tener un DAP que además es un panel principalmente compuesto por ingenieros o con profesionales de perfil técnico, ¿no? Muy bien. Dicho esto, creo que vamos a poder entrar ya a la siguiente diapositiva. Iván, por favor, ayúdame, para conversar un poquito más sobre el DAP en sí mismo. Muy bien. Siguiente. La anterior, creo, vale la pena hacer el comentario. Vea el slide, por favor, del colador. Bien. Estas reclamaciones de construcción, de las que les acabo de comentar, yo las identifico mucho con un colador para intentar, digamos, explicar qué tipo de controversias son naturalmente o frecuentemente conocidas por un dispute board y cuáles son conocidas por un arbitraje. Yo creo que funciona muy bien tener en mente la idea de un colador. ¿Por qué? Porque este colador, yo creo que yo asocio el colador con la presencia y la implementación de un DAP. ¿Por qué? Porque el DAP lo que va a hacer es colar todas las controversias.
Entonces, aquellas controversias que tengan un contenido principalmente técnico, las que tengan que ver con ampliaciones de plazos, improductividad y estas variaciones, van a poderse resolver fácilmente. Entonces, no se van a quedar en el colador. Digamos, el conjunto de las controversias que surgen en un proceso, en un proyecto de construcción, hay muchas que van a ser resueltas casi de manera contemporánea durante la ejecución del contrato gracias a la intervención de un DAP, ¿de acuerdo? Pero van a quedar algunas pocas, que son aquellas que van a quedar en el colador. Y estas controversias que van a quedar con el colador, usualmente tienen un contenido, tienen un sustrato jurídico y contractual, que son aquellas controversias que, aunque se traten de estas reclamaciones de construcción, tienen detrás como el quid del asunto, como el punto esencial que hay que resolver para ver quién gana, una asignación de riesgos o una interpretación de cláusulas contractuales, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, esto tiene total sentido, porque durante la ejecución del contrato vamos a contar con la presencia de un panel que está principalmente compuesto por ingenieros. Y todo lo que los ingenieros aportan es esta experiencia tan valiosa que tienen, ¿no es cierto?, ejecutando proyectos similares al que van a asistir, ¿ok? Pero además cuentan con este conocimiento técnico para los que han sido formados. Pero, naturalmente, no son abogados, ¿no es cierto? Y entonces es por eso que sí es muy, muy inteligente que el legislador, tanto en el caso, o el legislador, digamos, en el caso de la ley de contrataciones, pero en el caso de las reglas ICC, ¿no es cierto? Que el ICC como institución, al elaborar su reglamento de Dispute Board, haya considerado una cláusula de resolución de controversias escalonadas, que permite que los Dispute Board como mecanismo de resolución de controversias y el arbitraje como otro mecanismo de resolución de controversias, principalmente de resolución de controversias, trabajen en conjunto de una manera complementaria y no de una manera excluyente. ¿Ok? Entonces, con este gráfico, con esta idea del colador, creo que es importante saber qué tipo de controversias son conocidas y son principalmente resueltas o altamente probable de ser resueltas por un DAP durante la etapa de ejecución de un contrato y cuáles, pese a haber sido resueltas por un DAP, pero seguramente las partes no quedaron contentas, pueden ser sometidas a un arbitraje, ¿no es cierto? Y ahí ya se definirán, se resolverán de manera definitiva. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente slide, por favor. Siguiente. Bien. Dicho eso, y ya hemos hablado acerca de un poco de la diferencia de cómo coexiste en el tiempo un dispute board y un tribunal arbitral, ¿no? Lo primero que tienen que saber es que en el caso de los proyectos que se rigen por las reglas ICC, ¿ok? Los tribunales arbitrales tienen un impedimento de ejercer funciones, sino hasta que el dispute board no termine las suyas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta es una interpretación o es una lectura también de la cláusula escalonada de las que les hablaba hace unos segundos. ¿Okay? Cuando un proyecto de construcción tiene una cláusula escalonada, lo que significa es que hay determinados vías o estadios que las partes tienen que cumplir antes de activar el siguiente mecanismo de resolución de controversias. Concretamente, en los proyectos que se ejecutan en el marco de los G2G o los contratos gobierno a gobierno y que además consideran un dispute board y se rigen por las reglas ICC, lo que ocurre es lo siguiente. El DAP que se implementa es permanente, acompaña durante toda la ejecución de los proyectos, hasta que la obra se entregue y sea recibida por el propietario, ¿de acuerdo? Todas las controversias que surjan durante esta etapa deben ser resueltas por el dispute board, ¿ok? Recién cuando el dispute board resuelva respecto de estas controversias, si es que las partes no estuvieran de acuerdo con la solución dada por un DAP, pueden recién someter la controversia frente a un tribunal arbitral. Pero el tribunal arbitral no puede conocer una controversia
durante la ejecución de un proyecto de construcción si es que antes el DAP no la ha conocido. Entonces, funcionan como una suerte de vías previas y a esta dinámica es que se le denomina una cláusula de resolución de controversias escalonada, porque hay determinados mecanismos que han sido previstos para que operen uno tras del otro secuencialmente. ¿Bien? Ok. Dicho esto, nuestro primer estadio es el Dispute Board. ¿Y qué es un Dispute Board? El Dispute Board es el órgano permanente, lo define así la ICC, ¿no? Que típicamente se establece con la firma o el inicio de la ejecución de un contrato a mediano o a largo plazo para ayudar a las partes a evitar o resolver cualquier desacuerdo o desaveniencia que pudiera surgir durante la aplicación de un contrato. ¿Ok? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Es bien interesante tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en un reglamento de arbitraje, por la propia naturaleza del arbitraje, el Dispute Board hace 3 definiciones distintas de palabras claves que tienen que ver con la evolución de una controversia o de un problema, ¿no? Entonces, fíjense, la primera tiene que ver con el desacuerdo, ¿no? ¿Qué es un desacuerdo? Es toda diferencia que surge entre las partes derivada del contrato o relacionada con el mismo que todavía no se ha convertido en una desavenencia, ¿ok? En términos con los que nosotros estamos más familiarizados, un desacuerdo es un conflicto, ¿no? Tanto el constructor como el propietario de la obra tienen ideas encontradas de respecto de una situación problemática. Pero el hecho que sea un problema no necesariamente significa que sea un desacuerdo que requiera la asistencia de un DAP. ¿Por qué? Porque los problemas, los conflictos también pueden ser resueltos directamente entre las partes, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se agota este tiempo para que las partes intenten solucionar directamente sus controversias, es cuando ya se requiere la intervención de un tercero. Es ahí cuando el mecanismo cambia y se vuelve un mecanismo de resolución de controversias, alternativo de resolución de controversias heterocompositivo. Seguramente lo han escuchado mucho en sus clases de procesal y de resolución de controversias, ¿no es cierto? ¿Qué es heterocompositivo? Es que las partes requieren la intervención de un tercero para que les ayude a resolver la controversia, ¿ok? Y entonces, el reglamento de ICC denomina desaveniencia, ¿no? A todo desacuerdo que se somete formalmente a un dispute board para una conclusión según los términos del contrato. Miren, en sencillo pasa lo siguiente. Durante la ejecución del contrato hay muchas controversias. Las controversias que pueden ser resueltas directamente entre las partes sin la intervención formal de un dispute board se denominan desacuerdos. Cuando las partes agotan todas las conversaciones sin poder llegar a un resultado positivo, es donde dicen, bueno, yo necesito que esta controversia sea resuelta por el DAP. Y formalmente le solicitan un DAP, por favor, resuelve esta controversia, ¿de acuerdo? Es ahí cuando ya estamos frente a una desaveniencia, ¿ok? Estas dos palabritas tienen mucho que ver con el nivel de severidad de las controversias y con la intervención del DAP como eje central para que las controversias se resuelvan, ¿ok? Cuando del DAP resuelve una controversia, a su decisión se le denomina recomendación o decisión, ¿ok? El documento, el nombre del documento que contiene esta decisión, ¿no? También se le denomina conclusión, ¿ok? Es como, si quieren hacer el paralelo con un arbitraje, sería como el laudo arbitral, que es donde resuelven, donde deciden los árbitros. Lo mismo pasa con las decisiones que emiten los DAPs, ¿de acuerdo? Siguiente slide, por favor. Siguiente. Bien. La conformación del DAP. La conformación de un DAP es muy diferente a cómo se conforma un tribunal arbitral, ¿ok? En el tribunal arbitral ustedes tienen que cada parte designa a su árbitro y los dos árbitros designan al presidente, ¿no es cierto? Muy bien. En el caso de los dispute board, regidos además por este reglamento de la ICC, lo primero que hay que tener en cuenta es que la conformación
de los DAPs puede ser regulada en el contrato. Cuando es regulada en el contrato, son estas reglas las que prevalecen incluso respecto al reglamento de la ICC. Pero ya si las partes no regularon este procedimiento de conformación de sus DAPs, aplica supletoriamente lo que establece el reglamento de la ICC, que, como podemos observar, en el numeral 4 dice textualmente que las partes nombrarán de común acuerdo a los 2 primeros miembros del DAP, ¿no es cierto? Y que el tercer miembro será propuesto a las partes por los 2 primeros miembros del DAP. Fíjense que los 2 primeros miembros del DAP proponen a las partes el nombre del presidente, si se quiere llamarle así. Lo que supone que si es una propuesta, las partes requieren mostrar conformidad, aceptación respecto de quién va a ser el presidente. Y eso es lo que no ocurre en el arbitraje, ¿no? En el arbitraje más bien la designación es automática y no se le confirma en el cargo por una corte o las partes pueden recusar al presidente si es que hay razones fundamentadas, ¿ok? Pero entonces la regla en el arbitraje es que las partes aceptan al presidente salvo que hay una razón justificada para que lo recusen o lo reemplacen. En cambio, en el dispute board, no. En el dispute board, los 2 miembros del DAP proponen a las partes el nombre del presidente, ¿no es cierto? Y se está a la espera de la aceptación, ¿ok? Así es como funciona. Siguiente slide, por favor. Ahorita vamos a hablar de las funciones del dispute board y van a notar la relación con las controversias, ¿de acuerdo? Bien. Las funciones del dispute board, desde mi punto de vista, pueden clasificarse principalmente en 4, ¿ok? Uno, las reuniones de seguimiento, ¿ok? Como ya saben, el DAP tiene que acompañar la ejecución del contrato, ¿no? Entonces es muy usual que se pactan reuniones mensuales o bimensuales para ver cómo avanza el proyecto, ¿ya? El espacio de tiempo en el que se va a desarrollar una reunión de seguimiento depende mucho de la extensión o de la duración de un proyecto. Si estamos hablando de un colegio que tiene un plazo de ejecución de 8 meses, tendrá total sentido tener reuniones mensuales, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de un tren eléctrico cuya construcción va a demorar 4 años, de repente no tiene tanto sentido reunirse mensualmente, sino más bien bimensualmente. ¿Por qué? Porque el nivel de avance sustantivo se puede notar en un periodo un poquito mayor de tiempo, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad de estas reuniones de seguimiento? Las partes le informan al DAP cómo van respecto del avance de la ejecución de los trabajos, ¿de acuerdo? Y también les comentan qué tipo de dificultades están teniendo en el día a día para que el DAP pueda tener mapeadas las situaciones que pueden convertirse en una controversia, ¿ok? Y también en estas reuniones de seguimiento, las partes le pueden pedir a los DAPs algunos consejos respecto de cómo tratar algunas situaciones problemáticas, ¿no? Entonces, la agenda de una reunión mensual es más o menos la misma. Ambas partes asisten con sus directores o gerentes de proyectos, muestran los resultados en nivel de avance, en tiempo y en porcentaje de avance de obra, y también en cuánto está la obra según lo que se va ejecutando en términos económicos respecto a lo proyectado, ¿de acuerdo? En esto consisten básicamente las reuniones de seguimiento, ¿ok? Luego tenemos las visitas a las obras, ¿ok? Las visitas a la obra tiene por finalidad ver que el DAP vea directamente, digamos, cómo se está ejecutando el proyecto, en qué zonas se está ejecutando el hospital, ¿no es cierto? ¿Cuál es la condición climática? ¿Qué tipo de controversias están existiendo, no? En la etapa de diseño, ¿no es cierto? Hay algunas visitas que quizás no podría decir, bueno, pues si están haciendo trabajos de ingeniería y el trabajo de ingeniería es más de gabinete, de pronto no resultara necesario, ¿no? Pero fíjense que hay algunos supuestos en los que sí resulta importante que el DAP conozca presencialmente dónde se está ejecutando el proyecto, las dimensiones del terreno y etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso
en que hayan algunas controversias relacionadas con las dimensiones del terreno, por ejemplo, o que surjan algunas controversias o conflictos relacionados con temas limítrofes, con temas de linderos, con propietarios vecinos, propietarios vecinos de terrenos aledaños, ¿no es cierto? Por ejemplo, este tipo de situaciones es bien valiosa que el tribunal lo entienda con claridad, porque claramente la definición de las áreas de un terreno es fundamental para la etapa de diseño, ¿no? Si esto no se tiene claro, el diseño no puede avanzar y se demora toda la ejecución de una obra, ¿no? Entonces, básicamente así funcionan las visitas a las obras. Ya con todo esto de la pandemia se ha modernizado mucho, incluso en algunas ocasiones las visitas a la obra se hacen de manera virtual, ¿no? Los contratistas filman con un dron las obras para ver cuál es el nivel de avance y luego en las reuniones de trabajo se proyecta. ¿Okay? Bien, ahora sí tenemos los dos tipos de participación más importantes que hace un DAP. Uno, la asistencia informal y dos, las sumisiones formales. ¿Okay? La primera es la asistencia informal. Se da durante las reuniones de seguimiento, durante las visitas a la obra o cuando las partes así lo solicitan a un DAP, ¿no? Se agendan reuniones específicas. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de una asistencia informal? Siguiente slide, por favor, Iván. Siguiente slide. Siguiente. Sí. A la asistencia informal quiero ir. Sí. Miren, en la asistencia informal, las partes les solicitan al DAP que les ayuden a resolver la controversia de una manera, entre comillas, informal, ¿ok? Entonces, digamos que el DAP facilita el proceso de entendimiento de las posiciones de las partes, ¿ok? Pero no resuelve. En una asistencia informal, el DAP funciona como un amigable componedor, si quieren, como un mediador. No funciona como un árbitro. Estoy utilizando estas categorías para que entiendan un poco cómo es la dinámica, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen, por ejemplo, es muy típico que tienen una controversia relacionada, pónganse a pensar, con una ampliación de plazo. Entonces, el contratista le solicita 10 días, no sé, pues por este tema de la indefinición de las áreas de un terreno, ¿de acuerdo? Y entonces la entidad no se lo quiso dar por X razones. Entonces, el contratista, antes de presentar formalmente una solicitud, una sumisión formal para que la controversia sea resuelta por el DAP, de acuerdo a su criterio, lo que le dice al DAP es, yo tengo esta controversia y queríamos pedirle a usted que nos ayude a resolver. Ah, muy bien. Entonces el DAP se junta por separado, ¿no es cierto?, con cada una de las partes. Entonces le dice, mira, ten en cuenta que el contratista ha tenido una afectación, ¿no es cierto? La afectación le está dejando fuera del plazo contractual de ejecución de obra, y si no se regulariza este tema, entonces, digamos, le van a aplicar penalidades, ¿no es cierto? El contratista está muy preocupado por este tema, y entonces yo creo que vale la pena que lo analices nuevamente para ver cuántos días les pueden dar al contratista, etcétera, ¿no? Y le dirá lo mismo al contratista, le dirá, oye, mira, quizás después de estos 10 días, tu impacto no sea 10 días, de repente puede ser 8, porque no intentamos como llegar a un punto medio, ¿no? Algo que sea más, digamos, que permita que ustedes mismos resuelvan esta controversia ahorita, y entonces ya no tenemos que intervenir nosotros, ni se tienen que ir ni a una sumisión formal, ni luego un arbitraje, ¿no? Entonces, el DAP nos ayuda, ¿no?, en las reuniones de trabajo. No emite opinión respecto de la asistencia informal, respecto de la controversia, ¿no? Simplemente ayuda a las partes a que se entiendan, ¿ok? Entonces, esta es la dinámica de cómo funciona una asistencia informal. Es súper importante que tengan en cuenta que cuando el DAP se comporta de esta manera, realmente no queda vinculado por sus opiniones, en otras palabras. Imagínense que en estas reuniones de trabajo el DAP dijo, mira, yo creo que esta ampliación de plazos se presentó por 10 días, pero me parece lo razonable que decía 7, ¿cierto? Eso es como su feeling, lo manejan así.
Luego, las partes no llegan a ningún acuerdo en la asistencia informal y dicen, vamos a presentar nuestra sumisión formal. Cuando se presenta la sumisión formal y el DAP resuelve, el DAP podría concluir perfectamente que sí correspondían 10 días. ¿Por qué? Porque no queda vinculado a su primer análisis, al primer análisis que hace en asistencia informal. ¿Ok? Así es como funciona la asistencia informal, ¿no? Entonces, la sumisión formal, por el contrario, funciona como un procedimiento en el cual las partes o una de las partes le solicita al DAP que resuelva la controversia, ¿ok? Y para esto hay un procedimiento ya establecido que funciona muy parecido a un proceso arbitral, pero de una manera expresa. Siguiente slide, por favor. Siguiente. La línea del tiempo de la sumisión, sí. Bien, una sumisión formal, hay una parte que presenta una demanda, ¿ok? Con un pedido específico. Hay un plazo de 30 días para que la otra parte conteste la demanda. Y después de que se contesta la demanda, se realiza una audiencia, ¿ok? Luego de esta audiencia podrían presentarse escritos complementarios o sumarios si es que el DAP así lo determina, pero en principio no debiera, ¿no es cierto? Y después de la realización de esta audiencia, que es una audiencia de pruebas, de alegatos, todo junto, ¿no es cierto? El DAP emite una conclusión, ¿ok? Se resuelve la controversia. Y fíjense que desde que se presenta una demanda hasta que se resuelve la controversia, el DAP, el reglamento de la ICC lo que establece es que idealmente deberían transcurrir solo 90 días. Esto significa que es como un procedimiento que se resuelve en 3 meses, ¿ok? Demanda, contestación, audiencias y la decisión. Entonces, por eso es que yo les digo que el procedimiento de una sumisión formal es como un arbitraje express, o sea, ¿no? ¿Qué más? Bueno, las conclusiones, las decisiones emitidas por un DAP pueden ser corregidas o interpretadas, ¿no es cierto? El reglamento de la ICC prevé un mecanismo para tales efectos, ¿no es cierto? Los miembros además pueden corregir o rectificar en algún extremo, casi siempre como formal o temas de tipeo, de cálculo, no la decisión o los argumentos de fondo, ¿no es cierto? Y a partir pues de esta corrección, ya es que, digamos, la decisión del DAP, la conclusión ya queda firme, entre comillas, y es vinculante para las partes, ¿no? Ya, si luego de eso alguna de las partes no queda satisfecha con el sentido de la decisión o de la conclusión de los DAPs, entonces tiene un plazo que usualmente es de 30 días para que someta esa controversia a un arbitraje y ya se inicie el otro proceso arbitral que todo el mundo conoce, ¿no es cierto? Yo creo que los procedimientos de la sumisión formal a diferencia, tienen muchas diferencias de un arbitraje, ¿ya? Pero a mí me gusta hacer como el comparativo porque creo que las personas entendemos más cuando hacemos cuando podemos relacionar conceptos. Entonces, fíjense que en la sumisión formal, a diferencia de la asistencia informal, hay un procedimiento con plazos establecidos, con estadios establecidos. Hay documentos que las partes tienen que presentar con un contenido que ya está previamente regulado en el reglamento ICC, ¿de acuerdo? La dinámica es que las partes presenten sus posiciones y que luego en una audiencia se puedan actuar algunos sustentos. Pero no se trata de actuar medios probatorios como una audiencia de pruebas, sino más bien entrar a discusiones que tienen que ver con el impacto, con la clarificación de algunos hechos, ¿no? Para ver si las metodologías de cálculos de las demoras digamos, estuvieron bien definidas, ¿no es cierto? O si más bien la controversia es que cada parte analiza el impacto utilizando metodologías distintas y por eso los resultados son otros, ¿no? Entonces, en esto consiste la audiencia, ¿no? Y con eso se acaba. Y con esa información el DAP resuelve. ¿Por qué no hay pericias? Si se fijan acá no hay pericias. Podrían haber, digamos, ¿no? Pero, digamos, en proyectos que no son tan complejos, en controversias de una complejidad técnica no muy alta, no se requiere. ¿Y por qué no se requiere? Porque precisamente los DAP son ingenieros, entonces se supone que tienen el conocimiento necesario para resolver ese tipo de controversias, ¿no es cierto? Entonces, es así como funciona una sumisión formal.
Y estas son como las participaciones, la asistencia que las partes pueden aprovechar de un DAP en los proyectos de construcción, ¿no? Entonces hay algo que no he dicho al principio y que con esto concluyo, es ¿por qué hablamos de los reglamentos ICC? Porque es que ahora se habla de un DAP y de la ICC, si es que nosotros tenemos una JRD y una ley de contrataciones, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los proyectos que se están ejecutando hoy en día. Ustedes saben como que en enero del 2020 más o menos se promulgó un decreto de urgencia que regulaba nuevas modalidades para la ejecución de proyectos públicos, ¿ok? Y entre estas nuevas modalidades se formalizó, reconoció la ejecución de proyectos a través de contratos de Estado con Estado o los gobiernos a gobierno, ¿no? Entonces, que esos contratos gobierno a gobierno, Estado con Estado, para la ejecución del proyecto requieren la utilización de determinados contratos de construcción que, como ustedes saben, son los NEC o los contratos FIDIC o los contratos ENA, que son de una asociación japonesa, ¿ok? Pero para estos proyectos no se aplica la ley de contrataciones, ¿ok? Estos contratos además tienen como propósito tener un estándar de ejecución de obras de construcción o de ingeniería mucho más internacionales, ¿ok? Y por eso es que se reconoce o se incluye, no es que se reconozca, se incluya. Estos contratos ya reconocen, incluyen y fomentan la incorporación de un dispute board, ¿no? Usualmente en Perú se utiliza el Dispute Adjudication Board, que es el permanente y es el que permite que los miembros del DAP resuelvan una controversia de manera definitiva y vinculante, ¿de acuerdo? Y además, este tipo de Dispute Board es regulado por el reglamento relativo al Dispute Board de la ICC, ¿ok? Perfectamente podría regularse por el reglamento de Dispute Board de la Cámara de Comercio, el reglamento de Dispute Board de la Católica, ¿no es cierto? Pero normalmente se utilizan este tipo de normas internacionales, ¿ok? Con lo cual, se puede ejecutar perfectamente un contrato de construcción. Se puede contratar la construcción de un colegio en Perú utilizando un contrato NEC que va a tener esta cláusula del Dispute Board y que se va a regular por el reglamento de ICC de Dispute Board. Y ustedes en Hong Kong podrían, también el gobierno de Hong Kong podría utilizar ese mismo contrato con esa misma cláusula de resolución de controversias y con ese mismo reglamento para el proyecto de esta obra pública en Hong Kong, ¿ok? No va a cambiar el procedimiento, con lo cual si ustedes conocen las reglas ICC de Dispute Board, ¿de acuerdo? Y conocen cómo funciona un contrato NEC en Perú, pueden entender cómo va a funcionar ese contrato en Hong Kong, en Singapur o en Nueva Zelanda, ¿ok? Y esa es la diferencia, que tiene una perspectiva internacional. En cambio, lo que sucede con la ley de contrataciones sucede en Perú y se queda en Perú, porque mucho del contenido no es internacional, sino que tiene que ver con nuestras normas nacionales, con nuestra realidad nacional, ¿ok? Entonces, esa es un poco como la diferencia y la explicación de por qué hablamos de dos ADRs parecidos, ¿no es cierto?, de la JRD y del Dispute Board, que además se utilizan en proyectos que finalmente son de obra pública, ¿no? Pero por un caso yo utilizo la ley de contrataciones y para el otro no, utilizo el Código Civil, ¿no? Esto tiene que ver con el criterio de la internacionalización y con el afán que válido, además como bien plausible del Estado, de los legisladores, de querer incorporar prácticas internacionales en ejecución de proyectos de infraestructura para mejorar los estándares de gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Bueno, ya se me ha culminado el tiempo. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier pregunta si la tuviera. Doctora, muchísimas gracias. Definitivamente el día de hoy hemos profundizado lo que es la intervención o la diferencia, cómo es un servicio de Junta de Resolución de Disputas y un servicio del DAP, ¿no? Usted bien claro ha indicado que la denominación de Junta de Resolución de Disputas obedece al nombre que la normativa peruana a través de la Ley de Contrataciones le ha puesto a un Dispute Board. Sin embargo, los DAP son
son mecanismos tal cual a una JRD, pero que éstas se vienen implementando. Y en nuestro país tampoco los gaps son novedosos, ¿no? Ya se vienen implementando, por ejemplo, aquí en Cusco tenemos un contrato FIDI con el que es el aeropuerto de Chinchero, que también cuenta con DAP, y bueno, estos se están implementando a este tipo de contratos. Y también en el tema de reconstrucción con cambios, tenemos un buen número de proyectos que también cuentan con sus DAP, y estos están con el tipo de contrato NEP, ¿no? Entonces, la forma como ellos actúan es similar a la de una junta de resolución de disputas, ¿no? Le han cambiado algunos nombres, ha habido un tema de los procedimientos, de las intervenciones, pero también una JRD tienen reuniones de gabinete, tienen visitas de obra, tienen seguimientos de obra que ambas partes envían, tienen las partes cómo presentar sus consultas a sus JRDs, y en el caso, digamos, que no aceptaran o no llegaran a un acuerdo, pueden ellos incluso someter a una decisión. Y hay unos plazos, como usted bien lo tenemos ahorita proyectado, hay un procedimiento también para una decisión, y tienen un plazo pequeñísimo, ¿no? Y lo bueno de este tipo, doctora, de este tipo de solución de controversias para obras públicas, en ambos lo que buscan es que las obras concluyan sin controversias, que las controversias se adviertan previamente de manera preventiva, o que éstas se solucionen en la ejecución, de tal manera que no ocasione paralizaciones ni demoras en la ejecución de obra, y al final los usuarios directos, que es la ciudadanía, pues recibe la obra en el momento que tiene que cubrirse una necesidad, como un colegio y un hospital. Tenemos experiencia acá en el Cusco, nuevamente vuelvo a citar mi ciudad, porque tenemos experiencia de un contrato que ha sido elaborado con la Ley de Contrataciones del Estado, y que lamentablemente a la fecha no ha concluido, y me refiero al Hospital Antonio Lorena, que tiene un arbitraje que ya va a cumplir 8 años y no se soluciona. La obra está paralizada, y hemos pasado un proceso de pandemia y no hemos podido hacer uso de esta obra pública. Y es con esas malas experiencias es que la Ley de Contrataciones también se viene actualizando, viendo ejemplos de otras latitudes, y también lo que sucedió en los Juegos Panamericanos a través también de las DAP, ¿no? Bueno, doctora, yo quisiera hacerle una consulta respecto de si bien es cierto, usted ha mencionado que la ley de contrataciones es una ley local solo para Perú, sin embargo, hay un proyecto de ley bueno, que de cierta manera está variando algunas cosas de manera trascendente, pero si usted estaría de acuerdo, o qué opinión le merece si es que podríamos separar el tema de la construcción, del tema de obras públicas, para que ellos ya tengan una visión universal, así como, digamos, las reglas ICC, y a través de ellas se puedan administrar, y quizás desligarse de la ley de contrataciones. Lo escuché en alguna intervención en este tiempo que se dio el proyecto. No, en el proyecto mismo no dice eso, pero si es que hay esa intención de querer variar, modificar esta ley de contrataciones, que dicho sea de paso se anda cambiando al año siquiera una vez, entonces Sí. si sería posible esto, con esto, al separar, ¿no? Al separar de las contrataciones las obras públicas, y que se queden bienes y servicios con su ley de contrataciones al modo como lo ve el legislador, pero si excluimos el tema de lo que es la construcción, la ejecución de obras, con un tema universal, ¿cuán beneficioso sería para nuestro país si se haría eso? ¿Qué opinión le merece eso, doctora Tatiana? Gracias por la pregunta, súper interesante. Yo no creo que sea necesario crear una norma distinta a la ley de contrataciones, porque la ley de contrataciones ya tiene una cápita que regula bienes y servicios y otra obra pública, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos. Eh, Creo que el problema pasa mucho más allá de lo que establece la ley de contrataciones. Claramente es importante ver qué tipo de disposiciones tiene, ¿no? Creo que la ley de contrataciones en lo que respecta a la obra pública ya ha dado pasos importantes, ¿no? Creo que la inclusión de un JRD es, por ejemplo, una muestra clara de la importancia que le están dando a la función preventiva, a detectar oportunamente las controversias en el marco de la ejecución de una obra, ¿ok?
Pero claramente no es suficiente, ¿no? Hay que seguir avanzando, porque claro, tienes este mecanismo, la JRD, pero luego dejas por un lado todos los artículos que regulan las solicitudes de ampliación de plazo y adicionales. Claro, y lo dejas a un lado y piensan que una cosa no tiene que ver con la otra, y por supuesto que tiene que ver, porque la filosofía preventiva o una resolutiva tiene que hacer que todas las cláusulas conversen unas con las otras. Entonces, si por un lado tú tienes una JRD que pretende prevenir controversias y por el otro lado tienes unas causales de resolución de controversias y un procedimiento que está previsto para que las controversias sean resueltas después, entonces están como, no hay coherencia, ¿no? Entonces hay determinados puntos que vale la pena que se mejoren, ¿no? Pero creo que más allá de la modificación de la ley de contrataciones, lo que se tiene que hacer es una revisión de las normas de control, ¿no? Porque por más preventivo que pueda ser un contrato, que lo vivimos con los contratos NEC, ¿no? Que tienes un contrato colaborativo, que tienes los ADR, tu procedimiento de reclamaciones también es colaborativo y preventivo, pero las cosas no funcionan así. Y no funcionan así porque tienen que ver mucho con la aplicación y con la interpretación que le dan los funcionarios públicos, que le dan las partes, ¿no es cierto? Y los funcionarios públicos también, para aplicar o interpretar su contrato, también pues se guían de otras, digamos, de las normas aplicables que tiene la Contraloría para supervisar si es que esos funcionarios públicos ejecutaron bien o no sus decisiones, ¿no es cierto? Entonces creo que es algo un poco que, digamos, mejorar o avanzar, que Perú avance hasta la internacionalización desde el punto de vista de la gestión de los proyectos, que es de lo que estamos hablando, requiere de un trabajo un poco más integral de los stakeholders, de las otras instituciones involucradas, ¿no? Porque no es como que el OCE y la ley de contrataciones sea un ente como completamente autónomo y que está disociado de la participación de la Contraloría, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Excelente su apreciación y también el punto de vista que usted justifica, ¿no? Tiene razón al indicar que no sería necesario de que se desligue de esta ley de contrataciones. Doctora, tenemos una pregunta del público que está asistiendo a través del aula Zoom y le consultan si por favor le podrían indicar respecto a la experiencia cuando una parte recurre al arbitraje de emergencia, cuando la otra parte no cumple una decisión del DAP. Es decir, el DAP establece su decisión, pero una de las partes no cumple, entonces por salvaguardar algún derecho recurre a un arbitraje de emergencia. Específicamente nos dice, indíquenos respecto a la experiencia cuando sucede esto, ¿no? Si es válido, no es válido, es lo que en síntesis nos sí, indica. Gracias. Es bien interesante la pregunta. A ver, válido es porque de hecho el arbitraje de emergencia se ha utilizado, por ejemplo, en la cláusula de resolución de controversias de los Juegos Panamericanos, incluso de la reconstrucción de los cambios, de construcción con cambios en el contexto de los contratos NEC, mencionan o incorporan este arbitraje de emergencia como una medida para ayudar al cumplimiento de las decisiones de los DAPs, ¿ya? Y efectivamente tiene una naturaleza y una finalidad distinta de un procedimiento arbitral tradicional, ¿no es cierto? Para comenzar un arbitraje de emergencia es como su nombre indica, de emergencia, es rápido, es urgente. Lo que se quiere hacer es que se cumpla con una decisión, ¿de acuerdo? El arbitraje normal más bien tiene sus procedimientos que ya todo el mundo conoce, pero la verdad es que yo en la práctica aún no he visto que se haya, o sea, en mi experiencia profesional, no he visto necesario la necesidad, valga la redundancia, de constituir un arbitraje de emergencia para que se ejecuten esas decisiones, porque normalmente las decisiones de los DAP son cumplidas por las partes, ¿ya? Y son cumplidas con las partes, ¿por qué? Primero porque el DAP con las partes suele desarrollar una relación de confianza, de respeto, ¿ok? Son varios meses que vienen trabajando juntos, ¿ok? Entonces, es poco probable que las partes incumplan, digamos, tengan incentivos para incumplir las decisiones de un DAP. Pero además, ustedes fíjense que las decisiones de un DAP constituyen una obligación, el cumplimiento de las decisiones de un DAP constituye una obligación contractual esencial. Con lo cual, si es que una vez que el DAP emite este tipo de decisiones,
la parte obligada a cumplirlas no lo hace, estaría incurriendo en un incumplimiento contractual esencial que daría lugar a la resolución del contrato, ¿ya? Con todos los daños y perjuicios que ellos ocasionan. Entonces, yo creo que más bien el arbitraje de emergencia está previsto como para que se aplique en tercer lugar, porque lo primero que tenemos son estos incentivos de que las partes acaten lo que ordena un DAP. En segundo lugar, tenemos esta carga tan grande de declarar una parte en incumplimiento sustancial de sus obligaciones, ¿no es cierto? Y ya en tercer lugar, si ninguno de estos fuera suficiente, se puede implementar este arbitraje de emergencia, ¿no? Veo un poco la dinámica así. Perfecto. Doctora, tenemos otra pregunta más. Bueno, Justo Cabrera agradece su presentación y la pregunta que le hace es si te inclinarías a que en nuestro país se trabaje exclusivamente con DAP y no con JRD. No. Lo que pasa es que, a ver, yo sinceramente pienso que las funciones que ejercen un DAP y una JRD, como tú indicaste, Francesca, son muy parecidas, ¿ya? Las diferencias no tienen que ver tanto como las funciones que asume un DAP y un JRD, como lo que pueden hacer respecto de la ley de fondo. Entonces, por ejemplo, una JRD, el propio miembro del DAP que tiene que resolver una controversia relacionada con los pagos, ¿no es cierto? No es mucho lo que puede hacer respecto a las soluciones prácticas de estos problemas, porque la ley de contrataciones ya regula todo el tema de las valorizaciones, ¿de acuerdo? Y los funcionarios públicos en este contexto, como tienen que cumplir tal cual lo indica la norma. ¿Me dejo entender? ¿Cuál es el paralelo? Que en el caso de un DAP o de un proyecto que se ejecuta en un G2G, en un NEC, no tienen estas normas de la ley de contrataciones, ¿ok? Tienen un procedimientos de pago que son regulados en el contrato, que son bastante amplios, digamos, y son las partes en la dinámica las que establecen o regulan con precisión un procedimiento de pago. Pero las partes se sientan a conversar si es que el proyecto le falta dinero, ¿ok? Ven la manera de encontrar soluciones, porque no están reguladas por artículos tan taxativos que además permanecen, bueno, en Perú no permanecen mucho los artículos porque como la ley se cambia cada rato, pero digamos, las normas en principio tienen vocación de permanencia y la propia dinámica de la ejecución de los proyectos es muy rápida. Hay muchas cosas que cambian, hay muchas cosas que han cambiado después del COVID también. Entonces, realmente creo que no tiene que ver con el rol que tiene un miembro de una JRD o con un miembro del DAP. Tiene más que ver con lo que puede hacer ese miembro del DAP cuando participa en un proyecto que se rige por la ley de contrataciones o que se rige por el Código Civil y utiliza un contrato estandarizado de construcción. Creo que pasa un poco más por ahí. Excelente. Bueno, el día de hoy nuestros alumnos han estado un poco tímidos, no han realizado muchas preguntas, suelen ser bien preguntones. Sin embargo, doctora Tatiana, le agradecemos bastante esta experiencia que usted el día de hoy ha compartido. A ver, perdóneme, doctora, acaba de ingresar una pregunta. Atenderemos a nuestros participantes. Abel Acuña dice: muchas entidades no implementan la instalación de la JRD en obras mayores a 20 millones y Contraloría no los observa. ¿Qué pasa con esos contratos, doctora Tatiana? ¿O qué pasaría? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero no sé por dónde contestarlo. No he visto ninguna obra que esté obligada, o sea, mayor de 20 millones que esté obligada y que no haya implementado su JRD. Sobre todo no sé qué consecuencias le podrían tener, ¿no? Es bien interesante esta pregunta. Yo creo que ahí habría que ver si es que los funcionarios tienen una responsabilidad funcional, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, sí tendría que intervenir la Contraloría. Pero la pregunta es, ¿la Contraloría intervendría para fiscalizar la labor que desempeña el funcionario público o el comportamiento de la entidad? Porque fíjense que son cosas distintas, ¿no? Y el control que hace la Contraloría tiene que ver con la entidad pública, no con el privado. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, yo creo que el principal interesado para presionar para que se implemente una JRD es el contratista, ¿no? El contratista, porque es el que normalmente tiene más controversias que plantear,
¿no es cierto? La posición del Estado siempre es lo que diga mi norma y lo que diga mi norma y no me importa más. Entonces los contratistas dicen, oye, yo sé lo que dice tu norma, pero los proyectos, el día a día y la dificultad de un proyecto excede lo que diga tu norma. Entonces tenemos que buscar soluciones a esto. Es bien interesante. Yo le voy a preguntar también cuando tenga la oportunidad de participar en otro panel, a ver si hay algún colega que tenga la experiencia en este caso. Yo Respecto, sí. personalmente como no la tengo. Sí, mire, doctora, respecto de este tema, tuvimos un webinar hace unas 3 semanas, que justo Ujú. el ingeniero Carlos López hizo referencia que lamentablemente en la ley de contrataciones y en la directiva que regula la Junta de Resolución de Disputas no hay sanciones para el incumplimiento de la implementación. ¿Y qué es lo que está pasando? Nosotros en Ancagua sí estamos al momento con 7 JRDs ayudando en la administración de este número de JRDs, y en la mayoría, digo el 99.9%, no lo han implementado al momento de iniciar la obra. Lo han implementado Bueno. porque el desarrollo de la ejecución de la obra han advertido de que tenían la obligación de implementar su JRD. Entonces, las partes han llegado a cumplir este requisito. Sin embargo, también conocemos, porque sí nos hacen consultas, nos piden que les hagamos charlas in-house respecto de cómo, o talleres respecto de cómo funciona, de qué se trata una junta de resolución de disputas, porque seamos honestos, la norma de la ley de contrataciones ha implementado y ha dado la obligatoriedad de esta a partir de enero del 2020. Sin embargo, y eso es una crítica quizá constructiva para el órgano de supervisión de contrataciones, no ha enfocado mucho el tema de la capacitación a los funcionarios, exigir una, así como para los logísticos les exigen una certificación que están capacitados y que cumplen cierto promedio para poder trabajar en logística. Yo pienso que a los funcionarios que están ligados a las obras públicas deberían de exigirles el cumplimiento de una capacitación en el funcionamiento de una JRD, porque la realidad, doctora Tatiana, le comparto, es que no conocen los funcionarios públicos, ni los mismos contratistas conocen cómo funciona una junta de resolución de disputas. Y es que ellos, al momento de la ejecución, ellos piensan que, bueno, será como un arbitraje y cuando se haga la controversia solicitaremos, pero cuando recién se ven en esa situación que hay una controversia y que en su contrato o en la norma dice ustedes deben implementar una junta de resolución de disputas, recién se enteran cómo funciona, cómo debió de haber iniciado, etcétera, etcétera. Entonces, sí es cierto que no hay una sanción específica, como digamos en el tema contractual que dice resolución de contratos, o sea, no hay una sanción específica. Sin embargo, se puede sobreentender, y esto ya es una opinión personal, que se entiende que los funcionarios tienen la obligación de cumplir las funciones establecidas a las normas que regulan según el cargo que están desempeñando. Y es así que deben de ellos dar el cumplimiento de esta ley específica, que es la ley de contrataciones. En el supuesto de que estos funcionarios hayan omitido el implementar una junta de resolución de disputas, quizás incluso estarían ellos cayendo en un incumplimiento de obligaciones funcionales. E incluso esto está tipificado en el Código Penal como una omisión de funciones, ¿no? Y eso ya es cuestión de análisis, pero y administrativamente o a través de un control posterior también el cumplimiento que hace la Contraloría respecto a si están cumpliendo sus funciones tal cual como establecen las normas, habría más problemas o más sanciones para los funcionarios, como usted mismo mencionó, no es tanto para los contratistas, ¿no? Pero incluso es obligación de ambas partes, no solo de la entidad, es obligación de ambas partes implementar su JRD. Bueno, esa es una opinión que le quería compartir respecto de la pregunta que hizo Abel. Y lamentablemente pues estamos en una primera etapa. Digo lamentablemente porque ya desde el 2016 está en la norma de contrataciones el tema de JRD. Sin embargo, ya estamos en 2022 y seguimos en una etapa de inicio, ¿no? Seguimos en una primera etapa y aún todavía esto no va madurando. Entonces, me imagino que en el transcurso del desarrollo de varios JRDs vamos a encontrar más vacíos o más situaciones que no están claras en la norma, y esperemos que, bueno, en esta ocasión el órgano de contrataciones tome en cuenta esta problemática que se viene dando, de tal manera que sea totalmente efectiva el uso de las juntas de resolución de disputas y terminen siendo un mecanismo exitoso en nuestro país y que se logre el objetivo que es la conclusión de las obras.
Doctora, solo cederle la palabra para sus palabras finales respecto de esta charla que usted nos ha brindado el día de hoy. Adelante, por favor, doctora. No, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y la verdad es que me encanta que le estén dando tanto protagonismo a este tema de los DApps y de las JRD. La verdad, no había tenido la oportunidad de entrar en contacto con ANCAGUA y me encanta que estén promoviendo esas ideas a nivel nacional. Son bien valiosas, es de mucha ayuda. Yo además soy una convencida de todo lo que una obra pública ayuda a la población, ¿no? Es mucho lo que hace una obra pública bien ejecutada para la población, en términos de facilitarles infraestructuras de uso público, ¿no es cierto?, que puedan satisfacer las necesidades de todos los peruanos, porque Lima no es Perú, ¿no es cierto? Hay muchas necesidades en las provincias, hay mucha brecha de infraestructura que cerrar, y no tenemos pues todo el dinero del mundo. Entonces requerimos utilizar bien el dinero que tenemos. Entonces la JRD sirve para eso. Sirve para que no, el Estado no pague millones de soles para compensar daños que sufrió un contratista por el actuar indigente de un funcionario público. Entonces, utilicemos el dinero maximicemos el valor de dinero. Hay un montón de colegios, de hospitales, de carreteras, un montón de infraestructura que requiere este país para trabajar, ¿no? Y al final la infraestructura está para eso, para que los peruanos tengan una mejor calidad de vida, para que puedan acceder a un mejor colegio, un mejor hospital, tengan un mejor internet y un montón de cosas. Entonces, el DAP y la gestión eficiente de los proyectos sirve para eso, para utilizar al máximo los pocos recursos que tenemos. Y eso es muy valioso porque finalmente el que tiene la responsabilidad una responsabilidad muy alta de hacer que esto se logre son los funcionarios públicos. Y no estamos hablando de los directores ejecutivos ni los titulares de la entidad. Son los residentes, son los supervisores, ¿no? Los representantes de las entidades en obra. Porque ahí es donde surgen los problemas. Entonces es mucho el poder, es mucho lo que pueden hacer este personal del Estado. Y entonces es bien importante la labor que con tu organización hacen, Francesca. Porque entonces estamos como compartiendo esta idea, estamos creando conciencia y yo creo que a la larga esto va a tener un resultado positivo para todos. Doctora, antes de que concluya su intervención, yo quería pedirle si nos podría facilitar a los participantes que el día de hoy se han dado cita en este webinar, algún número de contacto de usted para que quizás ellos hagan alguna consulta profesional con usted, si nos facilitaría para que... Sí, bueno, de hecho te puedo compartir la presentación y ahí están mis datos de contacto, ¿no? Ahí me pueden ubicar. Genial. Nosotros estaremos compartiendo entonces, queridos asistentes, la información de contactos de la doctora, ya que ella nos está autorizando. Y bueno, doctora, de verdad, muchas gracias. El día de hoy ha sido un día muy interesante, hablando de DAP y de las reclamaciones que podemos hacer en construcción a través de las reglas ICC. Muchísimas gracias una vez más a los participantes que se han dado cita un sábado por la mañana para seguir aprendiendo, capacitándonos, todo en beneficio de nuestra población y de nuestro país. Muchas gracias, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Así mismo les seguimos, les invitamos a la próxima semana a nuestro webinar de sábados, como ya es de costumbre en Ancagua. Muy buenos días o buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuídense. Hasta luego. Feliz sábado. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.